bendiga. ¿Cómo están hoy? Los veo como gozosos, ¿verdad? Están como contentos, hoy están contentos. De verdad que estamos agradecidos con el Señor por la misericordia de permitirnos estar en este lugar. Tengo varias cosas, quizás ustedes están acostumbrados a un tipo de enseñanza, tipo de predicación, pero bueno, todos los predicadores no son iguales. Pueden tomar asiento. Agradecida con el Señor por esta oportunidad de estar aquí, de verles y saber que quizás pensamos que somos pocos, pero es necesario que las bases sean afirmadas para que el Señor añada lo que tienes que agregar a esta casa. Así que agradecido con el Señor verlo a cada uno de ustedes que están aquí y quiero bendecir sus vidas. Hoy quiero vamos a hablar de esa palabra hermosa, poderosa. Hay como un ruido, ¿no? Sí, un feedback. Sí, hay como un feedback. Bienvenida, Dios me le bendiga. Adelante. Estamos listos, estamos preparados. Vamos a hablar de esa hermosa palabra del Señor en el día de hoy. Sabemos que es necesario alabar y adorar al Señor. Sean bienvenidos, tomen asiento, Dios les bendiga. Llegaron en mejor momento porque vamos a escudriñar la palabra del Señor. Dios les bendiga a todas esas personas que nos están visitando, que nos están acompañando hoy, y los que siempre han estado con nosotros. Dios les bendiga por ese gran esfuerzo. Hoy quiero hablarles bajo un tema muy bonito en algún sentido, cuando nosotros entendemos la paternidad. El tema de hoy se llama orfandad. Ese es el tema de hoy, orfandad. Y quiero hablarles de esta palabra, pero antes de hablarles quiero leerles algo, porque lo que realmente quiero con esto que voy a leer, más allá de informarles, que usted pueda entender y relacionar lo que se va a hablar hoy en un término espiritual, en un sentido espiritual para nuestras vidas. Porque cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de un vínculo que ha sido roto. Un vínculo es una sensación de soledad, ¿verdad? Y es como esa ruptura de ese vínculo. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios, pero la mayoría de veces en nuestra vida nos encontramos que no tenemos la identidad de hijos, que nos falta esa identidad. Ahora, orfandad, hablamos de un vínculo roto. Básicamente, orfandad es falta de identidad y falta de sentido de pertenencia. Fíjese lo que es la orfandad. Sensación de desamparo, soledad y vacío, provocada por la pérdida física o emocional de los padres, caracterizada por la pérdida de un pilar que representa protección y seguridad. Yo quiero que usted entienda hoy en el término natural y preste atención a lo que le estoy diciendo para que usted pueda comprender el mensaje espiritual respecto a la orfandad. Lo que provoca inseguridad, baja autoestima, problemas de identidad. Mira eso tan impresionante. Y una sensación de desarraigo. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Sentir que hay un vínculo roto, sentir que no hay sentido de pertenencia, que hay un desarraigo, que no hay identidad. Es tremendo sentirse así. Ahora, la orfandad no solo se limita a la pérdida física, sino también a la ausencia emocional, creando una sensación de abandono, incluso estando presente físicamente sus padres. Esto también es una presencia ausente. Y en este sentido quiero que le preste atención a esta analogía, porque cuando hablamos de presencia ausente, sabemos nosotros por la palabra. Por ejemplo, quiero que me ubiquen en la palabra del Señor, Jeremías capítulo 29. Bueno, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Jeremías capítulo 29, versículo 13 y 14, para hacerle mención algo rápidamente.
de la palabra respecto a esto. Porque cuando hablamos de la ausencia de presencia, esto tiene un sentido, porque resulta que la palabra del Señor dice lo siguiente, capítulo 29 de Jeremías, versículo 13 y 14, en palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor, les volveré lo que les quitaron. Y el Salmo 145, 18, no sé si alguien lo tiene allí, me ayuda si lo consigue primero que yo, para darle una base bíblica respecto a lo que quiero hablar en esta mañana. El Salmo 145, si alguien lo consiguió, puede leerlo, si lo consigue primeramente. Salmo 145, versículo 18. Lo puede leer en la versión que usted lo consiga. Si trajeron las Biblias, vamos a mover las Biblias, porque más allá de una predicación, ¿lo tiene? Léelo en voz alta, por favor. 145, 18. Sí. Dice, el Señor está cerca de todo lo que lo buscan sinceramente. Ajá, el Señor está cerca. Cuando hablamos de este término que fue una presencia ausente, entendemos que Dios nunca nos ha dejado solos. No podemos decir que Dios se comporta como los padres, ¿verdad? Como algunos padres que están presentes pero que están ausentes, porque no es igual estar cerca que estar presente. Pero más allá, obviamente no se refiere a Dios, porque dice que Él está cercano y que Él se deja encontrar del que lo busca de todo corazón. Está hablando de que hay una ausencia de presencia, pero de nosotros hacia Dios. Y esto acontece cuando nosotros vemos a Dios solamente como Dios. Cuando nosotros vemos a Dios solamente como el Dios, el que creó todas las cosas, el que me da vida, el que me guarda, pero no está esa identidad de hijo. Y cuando falta esa identidad de hijo en nosotros, hay este sentimiento de orfandad, porque ciertamente el Señor dice que Él está cerca, que Él está cercano, que lo puede encontrar el que lo busca, pero a veces en nuestras vidas pareciera que Dios estuviera distante, ¿verdad que sí? Pareciera que estuviésemos solos. A veces estamos rodeados de muchas personas, o quizás sabemos que Dios es el que provee, Dios es el que guarda, Dios, tantas cosas. Pero sin embargo en nuestras vidas no se manifiesta esa identidad de hijo. Como decía Rommel al inicio, cuando hablamos de padre, de paternidad, estamos hablando de un vínculo seguro. Los psicólogos dicen que, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, tú regañas a tu hijo o lo reprendes y él, en vez de alejarse, él se acerca. O a veces incluso estás regañándolo y él quiere abrazarte, y uno, pero no me abrace. Resulta que nosotros, cuando eso acontece en nuestros hijos, es que nosotros representamos para ellos ese vínculo seguro. Ellos tienen la confianza de acercarse. Realmente Dios siempre está presente, pero nosotros actuamos de esa manera. Dime cuántas veces nosotros actuamos de esa manera. Si en medio de una dificultad, en medio de un problema, de una adversidad, en medio de una tentación, de una enfermedad, en medio de tantas cosas, nosotros, en vez de correr hacia Dios, corremos en sentido contrario, ¿verdad? Entonces ahí entendemos que hay una identidad que debe formarse, pero esta identidad no se forma así como así, porque hay un proceso, y de ese proceso es que le quiero hablar, de cómo se forma la identidad, porque ciertamente Dios está disponible para todos, dice que está cercano, y que Él se va a dejar encontrar del que lo busque. No es que usted lo consiguió por casualidad, Dios permite que nosotros nos acerquemos a Él, pero que lo vamos a conseguir cuando lo busquemos de todo corazón, que lo vamos a conseguir. Y cuando hablamos de buscar de todo corazón, ¿qué piensa usted que se refiere a buscar de todo corazón?
Cuando hablamos de buscar de todo corazón es con la intención de cambiar. Eso es buscar a Dios de todo corazón, con la intención de nosotros cambiar, porque no es lo mismo acercarse a Dios y decir, sí, usted es mi Dios, y adorarlo y glorificarlo y continuar con mi vida. Y continuar haciendo lo que yo hago cada día. Continuar comportándome con la misma conducta y el mismo comportamiento que tengo siempre en mi vida, porque entonces no vamos a conseguir a Dios, y no es porque Él no esté presente, sino porque en esa condición del corazón nosotros no vamos a poder entender al Dios poderoso, al Padre, porque más allá de un Dios creador, tenemos a ese Padre en nuestra vida. Entonces, el desarrollar esta identidad de hijo, hermanos, es hermoso, porque cuando tu Padre representa para ti un vínculo seguro, que ese es el lugar seguro, sea la adversidad que usted esté viviendo, sea la situación, mire, puede ser tristeza, puede ser temor, puede ser desesperanza, puede ser enfermedad o incluso alegría. Dime cuántas personas no han experimentado eso, lo que tienen los padres vivos, o tienen esos recuerdos cuando usted tenía o lograba algo que era lo primero que usted hacía. Las personas que tuvieron el privilegio, porque hay personas que no tuvieron el privilegio de tener ese padre. Usted sale corriendo. Si tiene un vínculo seguro, ese es el problema. Si hay un vínculo seguro, usted corre a su padre, a comunicarle, a compartir. Y si está triste, a pedir un consejo, o incluso a sentir un abrazo simplemente. Lo mismo pasa con Dios. Cuando en nosotros se desarrolla esa identidad de hijos, Dios empieza a hacer para nosotros ese vínculo seguro. Entonces, ese sentimiento de orfandad o ese falta de identidad, porque la orfandad es la falta de identidad de hijos en nuestra vida. Cuando esa identidad es formada, obviamente en Cristo Jesús, Cristo es la cabeza de la iglesia, y se forma esa identidad, hermanos, no hay nada que a usted lo separe de Dios. No hay nada que a usted lo separe. Porque en vez de usted correr en sentido contrario, en vez de usted alejarse, por mucho que usted se haya equivocado, por mucho, hermano, que usted se haya equivocado, o por muy adolorido que usted esté, por muy afligido, o quizás por mucha desesperanza que usted tenga en su vida, porque eso viene. No quiere decir que porque usted y yo seamos cristianos no vamos a experimentar ninguna sensación o algún sentimiento o alguna emoción de tristeza o alguna adversidad en nuestras vidas. No es así. El Señor dijo en su palabra que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que Él había vencido el mundo. Lo importante es que nosotros, hermanos, sea lo que nosotros vivimos. Usted no se ha dado cuenta que hay muchas personas que cuando Dios les permite tener un negocio, a veces le piden al Señor un negocio, los prospera económicamente, porque todo viene de la mano de Dios. Usted pudo trabajar, pero ahí estaba la bendición de Dios para ayudar. Ya si usted crea que fue usted con su esfuerzo, no, ahí estaba Dios por su misericordia. Dejan de congregarse, dejan de adorar a Dios porque ya no tienen tiempo. Pero cuando se desarrolla esa identidad y Él se convierte en tu Padre, hermano, no hay nada que usted lo haga vacilar, no hay nada que usted lo haga retroceder, no hay nada, es más, usted ni siquiera se pone a contemplar la oferta del pecado que el enemigo le presenta. No, para ti no es valioso, porque si has entendido que tienes un Padre que te ama, de tal manera, y es que la cuestión es que esto se revela por el Espíritu, y ya vamos a las citas bíblicas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es que nos identifica como hijos, dice la palabra del Señor, porque Él nos adoptó por medio de Cristo. Pero esta identidad se desarrolla por el poder del Espíritu Santo y empieza a manifestarse en nuestra vida esa firmeza del carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces es hermoso vivir así, porque no es que usted hoy se levante y no quiera adorar, o es que usted no quiere orar, o usted no quiere venir al servicio, sino que cada día lo primero en su vida, por encima de todas las cosas, por encima que usted tenga dolor, que usted tenga aflicción, que usted esté desesperado, lo que usted tenga, lo primero que usted corre es a ese vínculo seguro. Y sabemos que ahí estamos protegidos, sabemos que ahí estamos seguros, porque dime qué padre quiere un mal para un hijo, nadie.
Pero a veces es necesario que el Señor nos permita pasar por ciertas situaciones, ciertas adversidades, porque somos duros de entender. No es porque Dios no quiera pasar, le voy a pasar para que entienda. Esa es la religión que nos ha enseñado ese Dios. Ese no es el Dios que yo adoro. No es el Dios que yo adoro. Es un Dios de amor, que enseña con misericordia, pero con verdad. Nunca separa la verdad de la misericordia. Dice la palabra del Señor en Juan, hablando de Cristo Jesús, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esto es importante entenderlo, porque nosotros tenemos la verdad. Obviamente Cristo la vino a traerla, y hoy tenemos la palabra. La palabra del Señor representa esa verdad, pero la misericordia y la gracia sin la verdad no funciona, y la verdad sin la gracia y sin la misericordia es religión, porque lo que hace es golpear a las personas y no crea identidad. Porque la identidad se forma cuando usted siente que Dios es ese vínculo seguro en su vida. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios. Efesios capítulo 2. Yo lo voy a leer en esta versión. Voy a leerlo en Reina Valera. Usted lo puede leer en la versión que usted tenga. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos estamos cercanos. ¿Cercano a quién? Al Padre y la salvación. Dice el versículo 18 al 21, dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Quiero que preste atención a eso. Por medio de Él, ¿quién es? Es Cristo. No hay nada que el hombre pueda hacer que Cristo no esté incluido, que Dios lo acepte. No hay nada. Usted puede inventarse lo que usted quiera. Puede hacer ayunos. Si está solamente en su fuerza humana y el cimiento de esta verdad no está en su vida, el Padre simplemente no lo va a recibir, porque Él ve a Cristo. Él, para recibir algo de usted y de mí, tiene que ver a Cristo. Y nosotros accedemos a ese sacrificio tan poderoso por medio de la fe. Y Él ve a Cristo. Cuando ve a Cristo, está viendo la justicia. Resulta que sabemos que todos que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo sabe, incluso hasta los que no son cristianos. Pero algo poderoso pasó cuando Él murió en la cruz del Calvario, fue que la justificación vino a nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos a Cristo, y Cristo está en nuestras vidas, entonces la justicia de Dios es imputada a nuestra vida. Es decir, que aunque tengamos pecados, muchos pecados, el Señor nos perdona y ve a su Hijo en nuestra vida a través de la fe. Alguien que quiera razonar esto no lo va a entender, porque esto se entiende por el Espíritu. Sigue diciendo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Fíjese que dice que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Ese Espíritu es quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, esto es poderoso, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos adoptados. ¿Y usted sabe qué es usted ser adoptado? ¿Usted sabe el sentimiento de alguien que no tiene familia, que no tiene padre, que tiene ese sentimiento de orfandad, ese sentimiento de ese vínculo roto, de inseguridad, que no siente que hay un lugar seguro, se siente desarraigado, que no pertenece a ningún lugar, que no tiene identidad? Ese es el sentimiento de orfandad. Pero que alguien lo quiera, que alguien quiera adoptarlo y formar parte de una familia, ¿qué pasa en el corazón de esa persona? Es hermoso.
Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Porque ni usted ni yo, por muy bien que nos portemos, podemos calificar para pertenecer al reino celestial. No hay nada. Si Cristo no hubiese pagado ese precio, ni usted ni yo, nada que pudiésemos hacer, no había forma de pagar para nosotros pertenecer. Y que Dios tenga en su misericordia y en su amor, en ese corazón de Padre, dice que amó al mundo y dio a su Hijo Jesucristo. Pero quiero enseñarles algo hoy. El amor solamente de Dios no te salva, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios nos proveyó el medio de la salvación, que es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, para poder ser salvos. Porque cuando usted va a la palabra, y hay varias citas bíblicas de eso, dice que Él juzgará a los pueblos y a las naciones con justicia, no dice que con amor. En este sentido, hay hijos que se salvan y hay hijos que se pierden, aunque sean hijos de Dios y aunque Dios los ame. El hecho de que Dios lo ame, porque Dios te ama, a todos los que están aquí los ama igual, de la misma manera que me ama a mí, que ama al pastor, a cualquier persona, a todos los ama por igual. Pero el amor de Dios no nos garantiza la salvación. El amor de Dios nos proveyó el medio para la salvación, que es Cristo Jesús, y es muy diferente. Por eso hay hijos que Dios ama a todos sus hijos por igual, pero hay hijos que se salvan y hay hijos que se pierden. Porque hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia, y eso lo dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Si alguien me está acompañando. El 19, ¿sí? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el quien todo el edificio bien coordinado. ¿Quién es el edificio? La iglesia. Toda la iglesia. Aquí no dice los edificios, dice el edificio. Toda la iglesia representa un solo cuerpo. Bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese esto. Somos edificados ¿para qué? Para ser morada de Dios por el Espíritu. Entonces, en este sentido, quiero leerle lo siguiente. Vamos a Romanos. Pero antes de leer Romanos, alguien que me busque Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Quiero leer esta porción rápidamente antes de entrar. Efesios 1:5. Sí, pastor. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Que no le quede duda a usted, porque aquí no especifica a unos, ni solamente dice que al pueblo de Israel. Habla de que Dios predestinó el medio de la salvación para usted y para mí en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. Para ser adoptados hijos suyos. Qué impresionante. Y así muchos, aún que ven a Dios como el Dios, qué desperdicio es, o cuántos se están perdiendo, el no ver a Dios como Padre. Hermanos, si usted supiera lo hermoso que es ver a Dios como Padre. Fue una de las cosas que a mí me cautivó cuando entendí el reino de Dios, aunque yo nací prácticamente, voy a decir que nací de los 7 años. Mi papá empezó a ir a la iglesia y yo iba a la iglesia y obviamente aprendí todo, ¿verdad? Y fui enseñada y tantas cosas y adoraba y cantaba y todo lo demás. Hasta los 17 años, cuando salí a la universidad y
Y pues me separé, me aparté, porque habían prioridades en mi vida y no era Dios. Y aunque tenía muchos años encerrada en la iglesia, estaba muerta espiritualmente y era necesario que resucitara. Pero hubo algo después de 5 años, porque yo me vine a estudiar 5 años en la universidad aquí en Barinas, y mi mamá me regaló una Biblia y nunca la leí. 5 años la tuve cerrada, viniendo del principio cristiano. Y cuando regresé, porque me tocó regresar y bueno, muchas cosas, empecé a ir a la iglesia y cuando fui nuevamente prácticamente entré obligada, después de ser la que cantaba y la que adoraba. Mi mamá me dice, vamos a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia, no quería ir. ¿Por qué? Porque había crecido en un entorno religioso, donde calificaba era tu vestidura y todo el mundo hacía contabilidad de los pecados ajenos. ¿Sí? Y entonces nunca conocí al Dios. Me enseñaban un Dios como dictatorial, ese Dios que está pendiente ahí con el látigo para darte el primer latigazo cuando usted medio se equivocó. Ese Dios así, duro, tosco, es el que me había enseñado la religión. Pero yo no conocía el Dios de amor. No lo conocía. Y con mis dificultades y mis desvíos y todo lo que hice, pensé que no tenía oportunidad de salvación después de haber sido, mira, no sé dónde fueron todas las enseñanzas, no sé qué oí, estaba presente pero ausente. Tenía esa orfandad en mi corazón porque es solamente por el Espíritu de Dios, y ya vamos a leer una cita bíblica. Porque solo el Espíritu de Dios es el que nos hace clamar a Abba Padre, dice la palabra. Es el que nos hace identificarnos con ese Padre y saber que tenemos un Padre que nos ama. Y cuando regresé, obviamente después de un tiempo y un proceso, hubo algo que a mí me impactó y que no había conocido desde los 7 años hasta los 17, 10 años en el Evangelio. Yo no había experimentado al Dios de amor, no lo había conocido. Y era una persona dura, tosca, árida, amargada en la vida, pocas como en mi hogar, en mi familia. Y cuando regreso y me presentan, y Dios se me presenta, porque fue Dios que se me presentó como el Dios de amor, hermanos. Eso hasta hoy, cuando yo hablo, siempre se me hace un nudo aquí, porque eso a mí me impactó de tal manera. Mira, hermanos, eso me llenó, eso me impresionó y eso me hizo nacer de nuevo, el conocer al Dios de amor. Cuando yo vi que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que a pesar de mis errores, de mis desvíos y de todo lo que yo había hecho, porque me equivoqué y mucho, Dios me amaba y me decía que era su hija. Hermano, para mí eso fue, no sé, eso me hizo nacer de nuevo. Eso me hizo nacer de nuevo, saber que había un Dios que me amaba. Y desde ese día nació en mi vida esa identidad de hijo. Pero de ese hijo que realmente tiene identidad. No el que conoce al Dios como el Dios. El que conoce a Dios como cercano, como Padre. De ahí, a partir de ese momento, digo que fue que nací de nuevo. A partir de ese momento, no había cosa, hermano, que fuera para mí más excelente que ese amor de Dios. Hermano, de verdad. Y empezó Dios a tratar en mí. Obviamente había un proceso de purificación que había que hacer, que Dios tiene que hacer en usted y en mí, no solamente en mí, en todas las personas. La Biblia dice que fuimos elegidos por el Padre de santificación del Espíritu para obedecer. Pero esa santificación es un proceso y es un desarrollo. Así como un hijo cuando es adoptado y viene con ese sentimiento de orfandad, y viene con esa falta de identidad, y viene con esa soledad en su vida, con ese vínculo roto en su vida, con ese sentimiento de desarraigo, que se siente que no pertenece a ningún lugar, y llega a una familia nueva, empieza un proceso de restauración de ese vínculo, porque ese vínculo tiene que ser restaurado. Y en nosotros, recuerde que cuando nosotros, nuestra identidad de hijos es distorsionada por el pecado.
Su identidad y la mía es distorsionada por el pecado en nuestras vidas. Y eso es una realidad, porque nosotros como Jesús, el pastor Rommel decía al inicio, que Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño es inocente, un niño es sin pecado, tiene una identidad de hijo exacta, sencilla, pulcra, pero esa identidad en usted y en mí se distorsiona a medida de que nosotros vamos pecando y alejándonos de Dios y empezamos a morir espiritualmente. Cuando nosotros morimos espiritualmente necesitamos vida, y esa vida solamente está en Cristo Jesús. Necesitamos que nos resuciten, que nos vuelvan a la vida, y una vez que llegamos empieza un proceso de reconstrucción de ese vínculo. Usted no puede, y no le crea a ningún predicador, se lo digo porque he estudiado la palabra y sé que tengo el respaldo de Dios. Cuando usted a alguien llegue y le diga que usted en Cristo está completo y que usted ya no le falta nada, mentiras del diablo. Porque cuando la Biblia dice que en Cristo usted está completo, está diciendo que Cristo es lo que usted necesita para su restauración. Eso es lo que está diciendo la palabra. No está diciendo que usted está bien y que yo estoy bien como estoy. Lo que dice la palabra es que si yo tengo a Cristo, mi proceso de restauración y de reconexión a ese reino va porque va. Si yo tengo a Cristo, es lo que necesito. Eso es lo que dice la palabra. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que en Cristo estamos completos. Pero cuando dice que estamos completos no es que yo no necesito cambiar. ¿Ustedes creen que yo no necesito cambiar? Díganlo con toda libertad, sí necesito cambiar. Usted también necesita cambiar cada día. Y aunque conozca la palabra y aunque estudie la palabra, necesito cada día de esta agua de vida. Cada día, hermanos. Para que mi identidad de hijo se vaya reconstruyendo y ese vínculo que fue roto a causa del pecado empiece a restaurarse. Ahora, eso es por el Espíritu. Dice, leímos en las citas bíblicas, dice que por el Espíritu tenemos acceso y entrada al Padre. ¿Verdad que sí? Lo leímos. Y que por medio del Espíritu pasamos a ser esa morada o esa habitación de Dios, pero por el Espíritu. Vamos para allá. Porque cuando les hablo de orfandad y de hijos, quizás usted en este momento se pregunta, ¿verdad? O algunas personas se está preguntando, que quizás no tienen el entendimiento de la palabra, y dicen, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo se forma mi identidad? ¿Cómo hago para que esa identidad se forme? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál va a ser mi nuevo entorno familiar? ¿Cuál va a ser mi nueva conducta y mi nuevo comportamiento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me identifica como hijo? Hay muchas cosas que nos podemos preguntar y sobre todo si no leemos la palabra. Hay muchas cosas, muchas interrogantes en nuestra mente. Ahora, entendemos que en esta verdad, que es palabra de vida, yo quiero enseñarle algo que me enseñó mi apóstol, porque a veces tenía una confusión, hermano, y cuando yo oraba para predicar, yo decía, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué hablo de tu palabra? Porque hay tantas cosas, yo puedo escoger lo que a mí me apetezca, pero yo sería una irresponsable. Porque yo a ustedes le estoy presentando en cada enseñanza al Padre. Y yo voy a hablar lo que yo quiera del Padre o debo hablar lo que el Padre quiere hablar. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros cuando hablamos de la palabra del Señor tenemos que entender la responsabilidad de saber de que yo no puedo hablar de mi Padre como a mí me plazca. Y quizás decir cosas de mi Padre que no son ciertas. O puedo expresar algo de mi Padre, no como está en la Escritura, sino como lo que yo he idealizado o he humanizado, porque usted y yo cometemos el error de humanizar a Dios. Le atribuimos lo que conocemos de nosotros a Dios y pensamos que el amor de Dios es parecido al de nosotros. Pensamos que la misericordia y la justicia de Dios es como el juicio que usted y yo conocemos de él, y resulta que no es así.
Cuando vamos a esta palabra poderosa, Cristo Jesús es el verbo, y ustedes lo saben, ¿verdad que se han oído esto? De que Jesús es el verbo, y que habitó entre nosotros y se hizo carne. Pero una vez que Cristo se fue, yo quiero que le preste atención a esto, porque cuando usted ordena las cosas así, ya sabe dónde ubicar cada cosa. Yo antes no sabía ni en qué lugar iba a poner al Padre, cómo ponía al Hijo, y qué pasaba con el Espíritu Santo, y si los tres eran uno, cómo me quedaba así. Resulta que Cristo es la representación de Dios, es la esencia misma, la sustancia misma, dice Hebreos. Mandó a Cristo Jesús, su Hijo, para hacer un sacrificio, y representa el reino de Dios y lo puso en las manos de Cristo Jesús. Cristo estuvo aquí en la tierra por un tiempo y una temporada en la que usted y yo no habitamos, ¿verdad que sí? Pero una vez que Él se fue, Él dejó su palabra, porque Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Cuando nosotros nos apegamos a estos mandamientos, cuando usted y yo obedecemos esta palabra, estamos obedeciendo a Cristo, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. No es que la palabra es una cosa y Cristo es otra y el Padre está por otro lado y usted no sabe dónde colocarlo. Esta palabra es Cristo. Si yo obedezco lo que dice esta palabra, yo estoy obedeciendo a Cristo. Pero ¿qué pasa? Cristo estuvo aquí por un tiempo con sus discípulos, pero luego se fue, ¿verdad que sí? Y Él les dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador. Ahora, Cristo no está aquí en la tierra. Cristo está a la diestra del Padre. Pero ¿quién está en la tierra con la iglesia? El Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo llama en 1 Corintios capítulo 3, el ministerio del Espíritu. El que está en la tierra con la iglesia y el que está encargado de la iglesia en este tiempo es el Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la función del Espíritu Santo? Ojalá usted pueda retener esto y me gustaría que trajera un cuadernito para que anote. La función del Espíritu Santo es revelar al Hijo, es revelarnos esta palabra, es hacernos entender y conocer esta palabra. Entonces, ahí usted entiende que usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Que sin el Espíritu Santo usted no entiende esta palabra. Que sin el Espíritu de Dios esta palabra no se convierte en vida, no se vuelve poderosa en su vida, pasa a ser simplemente conceptos, historias, frases. Pero cuando llega el Espíritu Santo, hermano, te hace entender que hay una orfandad. Ahí habla de hijos, pero te hace entender que una orfandad, y vamos más profundo. Y te hace entender que para ser hijo usted necesita el Espíritu Santo. Y luego cuando dice que somos adoptados, usted entiende que hay un proceso de restaurar ese vínculo. ¿Eso quién nos hace entender, hermanos? El Espíritu de Dios. Entonces es importante entender esto. ¿Para qué? Porque si nosotros no entendemos esto, su identidad como hijos no va a ser formada, hermano. Tiene que ser formada por la obediencia a los mandamientos. ¿Por qué hay orfandad en el pueblo? ¿Por qué hay falta de identidad en el pueblo? ¿Por qué le costamos ver a Dios como el Padre? Porque lo ven como el Dios, el castigador, el de justicia, el que golpea a la gente, el poderoso, el que abrió el mar, el que hizo descender rayos y todo lo demás, fuego. ¿Y por qué no lo vemos como Padre? Porque hacemos a un lado el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo está para primero, cuando la palabra de Dios dice en Efesios 1:13, y si quieren ustedes lo pueden leer en su casa, anoten las citas y léalas en su casa a ver si yo les estoy diciendo mentira. La palabra de Dios dice que cuando nosotros oímos y creímos el evangelio de la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si usted ha creído, y sé que ha creído porque por eso está aquí, usted ha oído, pero no es estar presentes, ausentes, es estar aquí y ahora. Es entender, es estar interesados por el reino de Dios, de conocer más, de saber que hay cosas en su vida y en la mía que necesitan ser restauradas, que necesitan ser quitadas, pero que no sabemos cómo se van a quitar de nuestras vidas. Hay cosas con las que luchamos, hermana.
Y quizás lleva años usted golpeándose en la misma, tiene el dedo ya sin uña de tanto darle el tropezón a la misma piedra. Y no ha podido salir del lugar porque usted no ha entendido que usted necesita al poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para que restaure su identidad de hijo y reestructure ese vínculo que fue roto y distorsionado por el pecado. Cuando usted entiende eso, hermano, usted tiene la base hecha para que usted pueda edificarse y crecer en sabiduría y en conocimiento, porque es lo único que usted necesita. Conocer este principio, saber que el Espíritu Santo, cuando pasa a morar en su vida, que lo sella, usted ya es hijo. Usted ya tiene el nombre de hijo, porque lo que lo identifica como hijo a usted y a mí es que el Espíritu Santo esté en mi vida y en la suya. Ese es el sello. Usted sabe que cuando uno tiene un documento y necesita que sea de carácter legal, ¿verdad que sí? ¿Qué necesita el documento? Un sello. Un sello de... Si yo voy a presentar un, qué sé yo, no sé muy bien estos términos, el varón debe saberlo, ¿verdad? Legal. Yo necesito un abogado porque yo no figuro, ¿verdad? Yo soy un simple persona común y corriente. Necesitamos un abogado porque ellos ven es al abogado. Con usted no voy a hablar. Necesito el abogado. Usted no. Necesito a alguien que sepa de leyes. De la misma manera, usted y yo, lo que nos identifica como hijos es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el sello, dice que podemos clamar a Abba Padre. Lo dicen en Romanos capítulo 8. Y el Espíritu Santo es el que sabe cuáles son sus heridas y cuáles son las mías. La Biblia dice que convence de pecado, de justicia y de juicio, revelándonos la palabra del Señor. Y como Cristo es la palabra, y esa verdad toma vida cuando está en las manos del Espíritu Santo, viene y te convence a ti y a mí de apartarnos del pecado. Nos convence de que estamos mal, nos convence que tenemos malas conductas, malos comportamientos, que hay cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero si yo la ignoro, ¿cuándo se va a restaurar ese vínculo? ¿Cuándo, hermano? Humanamente no hay nada. Usted puede pararse todos los días. Hoy voy a orar 5 horas, Señor 1 hora, y esta semana y empiezo el 2026 y no voy a retroceder, y fuerte, y empieza. Usted puede declarar todas las citas bíblicas que usted quiera declarar. Que cuando Satanás se presente, lo va a volver a hacer caer, hermano. Lo va a volver a arrastrar. Le va a volver a dar un golpe aquí que usted va a quedar sin aire. Va a quedar inconsciente del golpe que le va a dar. Nosotros somos limitados y torpes, como usted, disculpe si lo ofendo con eso. Nosotros no entendemos lo espiritual, hermano. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para que nos enseñe cómo nos vamos a restaurar, dónde estamos fallando, qué es lo que debo quitar, cómo voy a restaurar ese vínculo para tener esa identidad de hijo que usted dice. Cuando se forma esa identidad, hermano, es hermoso, de verdad. Es tan hermoso porque puede venir. Ahí se cumple la palabra en Isaías que dice que aunque pasen por aguas no se van a ahogar, si por el fuego no se van a quemar. Literalmente, hermano, lo digo porque sé de lo que le estoy hablando. No hay adversidad que a usted lo haga retroceder. No hay nada que a usted le haga renegar de Dios. No hay nada que a usted le haga decir yo no puedo. No hay nada que usted diga, yo no puedo con esta situación o con este pecado, no voy a poder cambiar. Mentiras. Porque si ya el Espíritu Santo está obrando en su vida por la obediencia de esos mandamientos, usted sale, así sea de la cárcel más profunda o del cerrojo, del calabozo más grande donde Satanás lo tenga atado. Usted sale, porque el que pudre el yugo es la unción, y la unción de Dios es el Santo, es el Espíritu Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Ese es el que pudre el yugo. Su fuerza y la mía es inútil. Y si yo no entiendo esto, hermanos, ¿cómo voy a reconstruir mi identidad de hijos? No hay forma. Y voy a seguir sintiendo de que no puedo, de que no avanzo, de que mañana quiero retroceder, que el siguiente mes ya no quiero ser cristiano, que me voy con el primer oferta de pecado que me pone Satanás, lo primero que me ponga, así sea lo que sea.
5 bolívares, 10 bolívares, con eso me voy. Hermano, de verdad, cuando eso se forma en su vida, Dios pasa a ser para usted lo más precioso que hay. Y esa es la mayor victoria, porque no hay nada que a usted lo detenga. Porque usted no necesita que le esté orando todos los días un pastor y que le estén ministrando, que lo estén visitando, que lo estén animando. Venga, hermano, ¿cuándo va a venir? Usted corre. Sin que necesidad lo empuje, usted empuja a los demás para entrar, hermano. Porque usted quiere conocer más a ese Padre que no conoce, que a tientas vamos ahí sabiendo una cosita y otra y querramos mucho. Cada día vamos a querer enamorarnos más de Dios y crecer y le decimos al otro. Y no es una falsedad, no es una religión, no es una apariencia, no es algo que usted quiera mostrar aquí y usted vea, uy, sí, Joana, tan ungida que Joana. No, es que como yo soy aquí y me ven yo soy en cualquier parte, con mi familia, con mi esposo, con mi padre, con mi madre, donde sea. Esa es la identidad de hijos, de tener una conducta y un comportamiento, pero la que dice la palabra que usted y yo debo tener. No la que usted cree, ni la que yo creo, la que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros tenemos una conducta de hijos y que hay una sola forma en que se desarrolla esa identidad y vamos a leerla. Eso está en Romanos. Si me paso un poquito del tiempo, que quizás ustedes están acostumbrados que la enseñanza sea un poquito menos o a veces más, usted me va a disculpar, ¿verdad? Pero esta es la última cita que vamos a leer y la quiero leer en Romanos capítulo 8. Si me ayudan, por favor, ¿quién me puede ayudar a colocar la pizarra aquí o en este lugar? No, siéntese. Cuidado, Romero. Amor, deja que él sabe. Ayúdalo con ese, por favor. Ay, Dios. Tranquilo que estamos en vivo y directo, por eso no se preocupe. Yo quiero que usted preste atención a esto. Primero voy a leer el versículo 14 al 17 y luego vamos a empezar del 1 en adelante. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Quiero ver la mano levantada de los que trajeron la Biblia. A ver, en el teléfono, no importa, esa también cuenta. Bueno, si hay alguien al lado suyo que no la trajo y quiere compartirlo, por favor, se la puede compartir. O si hay alguien que no acostumbra a venir a la iglesia, usted le puede ceder su Biblia para que él lea, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Esta es muy conocida y como ustedes la conocen mucho en Reina Valera, yo voy a usar palabra de Dios para todo, para que escuchen otras palabras hoy, pronunciando lo mismo. Voy a leer el versículo 14 al 17 y luego vamos a saltar al versículo 1. Y quiero explicarle algo allí rápidamente. Bueno, digo yo rápido y con esto finalizamos. Del 14 en adelante, los hijos de Dios se dejan guiar. ¿Qué dice? Ayúdeme. Los hijos de Dios se dejan guiar por... Ajá. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido ¿los hace qué? Hermanos, qué tremendo. ¿Quién los hace hijos? Mira, presta atención a la lectura. Los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar. ¿Qué podemos gritar por el espíritu? A ver, léalo ahí. Querido Padre, que eso significa papito. Reina Valera dice Abba Padre. El espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura, ¿qué le asegura? Que somos hijos de Dios. Qué poderoso eso, hermano. Que el Espíritu Santo dice y le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios,
recibiremos, mire, ¿cómo recibimos las bendiciones? Por ser hijo de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Dice que los que reciben la herencia, las bendiciones, hay una parte creo que en Efesios, pastor, sí que dice que es una herencia. La herencia es la salvación, pero también con ella vienen las bendiciones que el Señor dejó establecidas en esta palabra para nosotros. Pero solamente los hijos son las que las reciben. Qué tremendo eso. Y dice, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo con una condición. Mira la condición. Pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Cuando habla de este sufrimiento, no está diciendo de que usted va a ser crucificado también. No habla del sufrimiento de usted quitarse todo para dárselo a alguien, no. Está hablando del sufrimiento de la obediencia, amor. El sufrimiento de la obediencia. Hermano, obedecer trae sufrimiento. Dígame que no. ¿Verdad que sí? Hermano, eso trae aflicción muchas veces, pero luego trae victoria. Luego trae libertad. Ya vamos a leer ahí en Romanos, en la cita, quiero que le preste atención, dice que el que anda conforme al Espíritu tiene vida y paz. ¿Sabe qué es lo mejor en esta vida, Jonathan? ¿Sabe qué es lo mejor? No es el Ferrari, ni el Bugatti, ni nada de eso. Tener paz, hijo. La paz dice, la Biblia dice, en un salmo, que Dios bendice a su pueblo con paz. Amén. Eso es una bendición, varón, que usted, cuando usted la experimenta, hijo, no hay nada que se compare a eso. Es hermoso, de verdad, es hermoso saber de que en Dios tenemos paz, que podemos descansar, que podemos dormir, caminar confiados. Eso es la mayor victoria de las personas en esta tierra, es lo mejor. Por encima del materialismo y de las cosas que, si hay cosas que son necesarias, sí, pero lo más excelente por encima de todas las cosas es que usted tenga paz para con Dios. Primero, la salvación, y segundo, que usted pueda experimentar la paz en esta tierra, que usted pueda tener armonía, que usted pueda dormir, que usted pueda descansar, hermano, acostarse y descansar y dormir. Yo anoche no pude dormir mucho, estaba preocupada por algo y tenía días que me levantaba y dormía mucho, porque me estaba tomando unas pastillas. Le decía a mi esposo, eso me está afectando, porque yo siempre me levanto en las madrugadas a estudiar, me estaba acostando y ¡ay, qué bueno dormir! Me levantaba y le decía al Señor, gracias Señor, porque puedo dormir. Usted sabe que cuando usted no tiene paz, usted no descansa, usted no puede dormir. Cuando usted tiene una inquietud, una preocupación, un problema, ni se diga las personas que sufren de depresión, soledad, ¿quién descansa? Me acostaba y despertaba esos días y yo, Señor, gracias porque pude dormir en paz. Y anoche no pude dormir porque había una preocupación que no me dejó dormir. Y recordé eso, de que la paz es una bendición, hermano. Y es que es hermosa cuando usted es simplemente hecho acostarse del dormir y descansar, hermano. No crea que todo el mundo da las cosas por sentado, pero ojalá no pueda usted algún día dormir por una preocupación, para que vea que el dormir en paz lo permite el Señor. Y eso es lo mejor que nosotros debemos anhelar en esta vida, hermanos, la paz. Mire, vamos a avanzar porque si no, no nos va a dejar salir temprano hoy. Romanos, vamos a leer del versículo 1 al 14, porque ya leímos del 14 en adelante, ¿verdad? Ya va que se me perdió aquí y quiero explicarles algo rápidamente. Recuerden que dije, ¿qué significa ser hijos? ¿Verdad que quizás alguien se pregunta? ¿Cuál va a ser mi nuevo entorno familiar? Así como alguien que es adoptado, ¿verdad? No sabe cómo van a ser las reglas, no sabe nada. Llega ahí como fuera de sí, fuera de base. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Qué me van a exigir en esta casa, verdad? ¿Qué me identifica como hijo? Mira todas estas preguntas.
¿Qué estilo de vida? Entendiendo que hay hijos de obediencia y de desobediencia. Romanos, ahora sí. Espero que todos me acompañen para que usted pueda entender. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Así pues, ahora, Dios no condena a los que están unidos a Cristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó. Dice que Dios no condena. Cuando habla de condenación, está hablando de la separación eterna, de estar separado de Dios. Esa es la condenación. Pero no condena a los que están unidos. Ahora, ¿qué significa estar unidos? ¿Alguien que me pueda decir algo? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Qué significa estar unidos? Un verbo, una palabrita. Yo pregunto, hermanos, no se asusten. Estar unidos es estar ubicados en alguien, porque estamos hablando de estar unidos en Cristo, es de estar ubicados, mezclados. También hace referencia a ser, es de identidad y origen. Eso es estar unidos. Ahora, miren, vamos a avanzar. Dice, a los que están unidos a Jesucristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Por la fe, ¿verdad? Y luego, ¿cómo permanecemos unidos? Por la obediencia. Por la obediencia de su palabra. Sencillo, hermano. No porque lo unja, ni porque usted ore mucho, no. Por la obediencia a los mandamientos. Porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó. ¿Cuál es la ley del Espíritu? ¿Cuál es la ley con la que trabaja el Espíritu? Esta palabra, hermanos, dice que dice la palabra del Señor, por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu que da vida, te liberó. ¿Pero de qué nos liberó? Vamos a entender la lectura. ¿De qué nos liberó? Dice que esa ley nos liberó. ¿Pero de qué nos libera? Continuamos. De la ley que trae pecado y muerte. ¿Cuál será esa ley, hermanos? Estamos hablando que cómo nos convertimos en hijos. No pierda eso de foco. Cómo se forma la identidad de hijos. En ese sentido estamos leyendo esa escritura. Y quiero que usted no pierda de vista esa pregunta y lo lleve acá para que usted pueda entender. De la ley que trae pecado y muerte, porque la ley no podía ser, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. ¿Sabe cuál es esa ley que trae pecado y muerte? Aquí mismo lo acabamos de leer. La naturaleza humana. Eso es una ley que está para todos. Como es una ley, se cumple en toda la raza humana. Todo mundo tiene esa naturaleza humana. ¿Quién no lidia con los pecados, con el deseo? Con la voluntad, los pensamientos, los deseos de la carne, las malas intenciones. ¿Quién no lidia con eso? Eso es una naturaleza. Eso es una ley que trae muerte. La ley del pecado y de la muerte. Esa ley es la naturaleza humana. Esa ley se cumple en todas las personas. Pero dice que pues mediante la ley del Espíritu de vida, esta palabra, el Señor nos libera de esa ley. Vamos a continuar para que usted entienda cómo es que nos libera. Y al mismo tiempo se manifiesta en nuestras vidas esa conducta y comportamiento de hijos. Porque si no, hermanos, si nosotros no entendemos esto, y si esto no se cumple en su vida y en mi vida, usted va a seguir siendo el mismo cristiano con el nombre de cristiano. Va a poder ponerse el nombre de hijo de Dios si usted quiere, pero su identidad no va a aparecer por ningún lado. Esta palabra tiene que hacerse patente en su vida y en la mía, para que usted pueda decir, soy hijo. Para que usted, el Espíritu Santo, te dé esa certeza, esa identidad de ser
hijos de Dios y usted pueda decir, Padre. Hermanos, si esto, Romanos capítulo 8, yo quiero que usted lo estudie en su casa. Léalo en todas las versiones posibles. Y si quiere, léalo toda la semana, en la misma cita bíblica, para que usted vea lo que usted va a aprender aquí. Ajá, continuamos. Dice el versículo 4. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos ahora. ¿Quiénes son los que no viven de acuerdo a la naturaleza humana? Porque acá dice, ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. ¿Quiénes son esos? Los hijos, solamente los hijos. Si el Espíritu de Dios no está obrando en su vida y no está la obediencia a esta ley que produce vida, a esta ley del Espíritu que te libera, porque dice que esta ley te libera. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad, esa libertad es liberarnos. ¿Usted sabe cuántas ataduras tenemos? Estamos más maniados que un gato en un mosquitero. Hermanos, del pecado, de las heridas, de las confusiones que nosotros traemos. Y el único que nos puede desatar y desenredar sin causarnos daño, sin dañarnos, es el Espíritu Santo de Dios, pero por medio de esta ley, que es la que nos libera, de la otra ley que es la naturaleza humana, donde están los deseos, donde están las pasiones, donde está la voluntad de los pensamientos en su vida. Entonces, dijimos, ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Una pregunta, ¿qué es vivir de acuerdo al Espíritu? Porque aunque andamos en la carne, No militamos según la carne, según el Espíritu, según la obediencia de los mandamientos. Eso es andar según el Espíritu. Andar según el Espíritu no es que usted ande haciendo espectáculos, ni le pegue la tembladera, ni nada de eso por el estilo, no. Andar en el Espíritu, hermano, es que usted, su naturaleza carnal, esa naturaleza humana que trae pecado y muerte a su vida y trae destrucción, desorden y caos, pueda sujetarse en obediencia y haya libertad por la ley del Espíritu que produce vida, que es esta ley, no se olvide de eso. Continuamos. El versículo 5, los que siguen la mentalidad humana, es decir, la naturaleza humana, la que trae vida y muerte, la que trae pecado y muerte, no olviden eso, solo piensan, ¿en qué piensan? Léalo ahí fuerte. En satisfacerla. Mire, quiero detenerme aquí y estas dos palabras quiero tomarlas por separado. Dice, solo piensan. Habla de los pensamientos. El entendimiento del hombre. ¿Usted sabe que el pecado entra por el pensamiento? El pecado entra por el entendimiento, no por los ojos, no. Obviamente usted percibe, pero realmente viene el entendimiento. Usted tiene que ver, ¿verdad? Pero va el entendimiento. El pecado, usted puede incluso no ver nada, pero viene un pensamiento, a usted lo visita un pensamiento. Y ese pensamiento, cuando nosotros no tenemos esta ley que produce vida y sabemos desechar y saber qué se queda y qué se va, admitimos pensamientos que no son correctos. Y cuando nosotros admitimos esos pensamientos y los rumiamos y le damos vueltas y los acariciamos y lo admitimos y lo volvemos a pensar y luego vamos más allá, pensamos cómo ejecutarlo y seguimos dándole vuelta a ese pensamiento, adivine qué. ¿Qué va a pasar? Usted va a pecar. Usted va a cometer la acción inevitablemente, porque esa conducta, dice, los que siguen la mentalidad humana, es decir, los deseos carnales, las pasiones, solo piensan en satisfacerla. Usted no puede decir, ay, yo pequé, no sé cómo, mira, no sé cómo caí. Mentiras.
esa mentira se la creerá usted solo. Si usted se deslizó y si usted nos equivocamos, hermano, es porque admitimos un pensamiento que no era correcto. Y al admitirlo y retenerlo y acariciarlo y darle vuelta, los pensamientos mueven las emociones. Mire esta secuencia. Los pensamientos mueven las emociones. De pronto uno dice, ay, mi esposo sí es cansón. Un ejemplo, ahorita ahí dicen ustedes cosas que no son. Y usted empieza a emitir ese pensamiento. Y empieza cada día a resaltar más cosas negativas de su cónyuge. Mi esposo, mi esposa. Y cada día más usted va a ver más. Hasta que hay el momento que usted dice, no, ¿y para qué estoy casado con él? Mejor me divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vino como un pensamiento que usted no pudo discernir. Porque quizás hubo algo que a nosotros nos atraía, pues así sucede tanto con cualquier tipo de pecado. Puede ser la avaricia, puede ser el hurto, puede ser cualquier pecado. Empieza con un pensamiento. Y los pensamientos mueven las emociones. Y cuando ya las emociones se movieron porque nosotros admitimos ese pensamiento durante mucho tiempo y le dimos vuelta y lo rumiamos y lo acariciamos y lo consentimos, llega el momento en que viene la acción. Mueve la voluntad de la carne. Un pensamiento mueve una emoción. Una emoción mueve la voluntad y cuando la voluntad se movió, adivine qué. Cayó. Ya cayó en el hueco, cayó en la trampa. Así es. Entonces dice que los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. El que se deja controlar, ¿qué entiende usted por controlar? Dominar. ¿Qué más? Gobernar. Obedecer. Dirigir. Arrastrar. ¿Qué más podemos decir? El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá ¿qué? Muerte, porque la ley que trae pecado y muerte, es decir, la naturaleza humana es esa ley que trae pecado y muerte. Y al dejarse controlar su mente, su entendimiento, sus pensamientos, por esa ley, por esa mentalidad, tendrá muerte. ¿Qué muere? Hermanos, si usted supiera la destrucción que trae el pecado en nuestras vidas, muchas. Mira, vamos a decir la avaricia, por decir algo. Tomar un ejemplo, la avaricia. Cuando a nosotros entra la avaricia, usted no se conforma con lo que usted tiene. Lo que usted tiene es poco. Usted quiere más, si usted quiere más, quiere más. Y la Biblia dice, por ejemplo en Timoteo, que los que se quieren enriquecer caen en lazo y en trampa. Y el que anda con esta avaricia, por ejemplo, de seguro que se va a meter en deudas, hermano. Por Dios que sí se va a meter en deudas. Va a llegar alguien y como Satanás sabe, le presenta a alguien, te alquilo esta plata. Y usted, ay, Dios me lo mandó. Dice que cae en lazo y en trampa. ¿Verdad que si nosotros caímos en lazo, amor? Yo sé por qué le estamos hablando, porque caímos en una trampa y en un lazo. Y Satanás cobra intereses, hermanos, y bien altos. Y cómo nos duele por no ser agradecidos con lo que Dios nos dio, con lo que usted tiene hoy, con la familia, con el hogar, con el carro, con la moto, con la bicicleta, hermano, o simplemente con la salud. Ignoramos las bendiciones que recibimos de Dios, no somos conscientes. Queremos más, queremos más, queremos más. Y estamos desesperados por lo que nos hace falta. Y nunca vemos la gran bendición que tenemos en casa. Tenemos casa llena y estamos buscando qué cucaracha traer para la casa. Y cuando nos metemos en problemas, papito, ayúdeme. Y Dios viene y nos ayuda nuevamente. Sí, nos ayuda. Perfecto. Pero hermanos, debemos de vivir. Debemos de levantarnos. Debemos de que esa identidad se forme en nuestra vida. Y la única forma en que esa identidad se forme es cuando somos desatados por esa ley que produce vida. Dice que produce vida y produce paz. Solamente
La obediencia de los mandamientos por el poder del Espíritu Santo. Porque en la fuerza humana usted caminará unos meses y después se quiere descarriar. Después usted no quiere venir ni porque le metan abogados, usted no quiere venir a la iglesia. Ni porque lo manden a buscar con el 6CPC, nada, usted ya no quiere venir a las reuniones. Hermano, en la fuerza humana usted no puede caminar. Por eso se nos hace difícil, por eso no queremos congregarnos, por eso no queremos orar, por eso no queremos leer la palabra, por eso no queremos ayunar, no queremos hacer nada. Porque lo estamos haciendo humanamente, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos somete primero por obediencia a los mandamientos, cuando lo primero en su vida es someterse a esa ley que produce vida y produce paz, lo demás viene solo, hermano. Usted viene a las reuniones, usted se congrega, usted saca tiempo de donde no tenga, todo, hermano. Todo es fácil, todo es sencillo. Pero a veces estamos haciendo las cosas al revés y queremos resultados, pero estamos distorsionando las cosas, invirtiendo el orden de lo que Dios estableció. ¿Dónde me quedé? El que se deja, el 7. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, mire lo que pasa. Fíjese, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. Sencillo. O sea que usted, pequé por casualidad. No, hermano, usted no pecó por casualidad. Usted se dejó controlar por la mente humana, por la naturaleza que trae muerte, que trae pecado y trae muerte. Usted obedeció más esa naturaleza, esa ley, que la ley del Espíritu. Usted estuvo más presto y estuvo más inclinado a obedecer esa ley, la ley que trae, la ley de la naturaleza humana que trae muerte y trae pecado, que la ley del Espíritu que produce vida y nos libera de esa naturaleza. Sencillo. Dígame usted, hermano, que si usted entiende esto, en usted no se va a formar la identidad de hijo. Dígame que no. Dígame, hermano, que no. Es sencillo, es fácil, pues es obediencia, hermano. Es obediencia por el Espíritu Santo, sencillo. Ahí tiene usted lo que usted necesita para salir del hoyo donde usted se encuentra. De la cárcel donde el diablo lo quiera tener, no importa, de ahí lo saca Dios. De la destrucción que usted imagine que usted no tiene remedio, sí tiene remedio. Usted sí tiene salvación, usted sí tiene oportunidad. Y ese vínculo de orfandad que quizás hoy se siente solo en la vida, que usted no se siente identificado como hijo, y a veces dice, hoy es hijo, mañana no sé, mañana tal vez, posiblemente el mes próximo, no sé si soy cristiano o no soy cristiano. Eso nunca se va a quitar de su vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor trae esa identidad, la obediencia trae la identidad de hijo. Y los hijos, recuerde, hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Los hijos desobedientes son hijos de ira. Los hijos desobedientes son los que andan conforme a la potestad de los principados, de la potestad de los aires. Que el que controla la voluntad de los pensamientos, la voluntad de la carne y los deseos, ese es Satanás y sus demonios. ¿Y cómo sabe Satanás trabajar con la naturaleza humana? Se la sabe así. Él sabe cómo hacerlo caer a usted y a mí. Él sabe lo que a usted le gusta y lo que a mí me gusta. El Satanás nos tiene estudiaditos, hermano. Estudiado, bien estudiado nos tiene. Y él sabe, no, yo a este lo hago con caer, ya sé con qué saco mi carta y ese cae como un... cae redondito. Satanás nos conoce, Satanás sabe cuál es su lado débil, cuál es el mío. Y si nosotros ignoramos esto, si nosotros andamos conforme a la naturaleza humana, ¿cuándo le vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a salir del atolladero donde estamos? ¿Cuándo va a haber esa reconstrucción? Nunca, hermano, nunca. ¿Por qué? Porque el que me controla es la naturaleza. Hago y pienso y actúo conforme a la naturaleza carnal. Y pienso en cómo satisfacerla, cómo ejecutarla, cómo llevarla a su fin. En vez de estar pensando en la palabra del Señor, en cómo obedecer, cómo quito esto de mi vida, cómo entiendo más la palabra, cómo me santifico más, cómo... En vez de estar pensando lo contrario, estamos pensando en cómo hacer el mal. Seguimos. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios.
En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo. ¿Se acuerda que le dije que el Espíritu Santo es el sello que te identifica? Si no tenemos el Espíritu, no pertenecemos. Ese es el que te marca como propiedad. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio de ¿qué? Del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Qué poderoso esto. Mire, traje esto y es parte de lo que dije. Venga, Jonathan. Le voy a poner trabajo a Jonathan. Esto es como un resumen de lo que vimos. Rápidamente. Vas a pegar esto, por favor. No se me distraiga. Póngalo en el centro, solamente en el centro. Eso, perfecto. Y lo vas a empezar a pegar allá, de arriba hacia abajo. Sí, en esta orilla. Aquí. Mira acá. Esta no es una predicación como la que ustedes están acostumbrados y quizás sé que ya me pasé el tiempo y no van a querer venir el próximo domingo. Pero con esta enseñanza yo me conformo. Si no me quieren oír lo demás y ustedes entendiendo esto, sé que hice algo importante en la obra del Señor. La ley del Espíritu produce vida y ¿qué? Te libera. Ajá. Si no entiende mi letra, perdóneme, hermano. ¿Verdad que tengo una letrica? La siguiente, colócala abajo. Esto lo hice con la intención de que usted se le fije, hermano, lo que le acabé de decir, porque a veces en pura lectura usted está... Los que andan de acuerdo a esta ley viven de acuerdo al Espíritu. Los que han sido liberados por esta ley viven de acuerdo al Espíritu. No hay pegue, es sencillito. Al Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo. Al Espíritu de nosotros. No, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y los que viven de acuerdo al Espíritu Santo piensan en satisfacer al Espíritu. ¿Cuál espíritu? No del hombre, hermano, cuidado con eso. El Espíritu, mira la secuencia, eso es una secuencia. Piensan en satisfacer. Cuando hablamos de satisfacer, es cumplir los requerimientos que Él necesita. ¿Qué necesita el Espíritu Santo de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Los que vienen de acuerdo al Espíritu piensan en satisfacer al Espíritu. Este B, eso está en el versículo 5. Vivir ocupado del Espíritu, es decir, cuando el Espíritu Santo controla tu mente, hay vida y paz. Vida y paz. Mira la secuencia. Vamos al siguiente. Por lo tanto, me convierto en un hijo de obediencia. No se le olvide esa secuencia. No es algo místico, hermano. La identidad de hijos, si usted lee y usted estudia profundamente Romanos capítulo 8, usted va a entender cómo usted se convierte en un hijo. ¿Qué es lo que el Señor dicta? ¿Qué es lo que el Señor requiere? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? No, ahí no. Aquí. Ay. Sí, ya va que se me cayó todo esto. Sí, no importa, eso cortan el video, ahí no hay problema por eso. La ley que trae pecado y muerte. Ajá, ya va que esto se me desordenó. Esa ley, aquí está, colocada esta por favor, es vivir de acuerdo, ¿qué dice ahí Jonathan? De acuerdo a la naturaleza humana.
Es decir, esa naturaleza es la mentalidad, hermano. Cuando está hablando de naturaleza, está hablando de la forma de pensar del humano sin Dios. Tiene una naturaleza y esa naturaleza se refleja en la mentalidad, es decir, la conducta, el comportamiento, cómo se comporta el hombre sin que el Espíritu Santo lo guíe. Vamos al número 3. Seguir esta mentalidad, que es, cuando hablamos de seguir, estamos hablando de vivir, tratando de cada día cómo la pongo en función, ¿sí? Solo piensan cómo satisfago este deseo, cómo hago que se ejecute, cómo lo cumplo, o cómo me salgo con la mía, cómo hago trampa en el negocio que quiero hacer, pero quiero salirme con la mía. Eso es naturaleza humana, hermano, eso es mentalidad, parece sencillo, simple, y si eso usted lo aplica en cualquier de las índoles del pecado que hay en nuestra vida, es la misma secuencia. Ahora, aquí, los que viven así son hijos, ¿qué dice ahí? Hijos de desobediencia. Resultados, anote esta primero. Tranquilo que ya voy a terminar. Colócalo aquí, Jonathan, disculpe. Resultados. ¿Cuáles son los resultados? Depende de la que usted escoja. Si es la ley del espíritu de vida o si es la ley del pecado y muerte. Si yo escojo la ley del espíritu que produce vida, ¿qué voy a tener? Vida y paz. Ya le voy a leer y con esto cierro una cita bíblica y usted me va a decir si usted viviendo de esa manera usted no va a tener paz. ¿Sí? Si yo vivo de acuerdo a la segunda ley que trae pecado y muerte, que es la naturaleza humana, ¿qué voy a tener? Sencillo, hermanos, sencillito. Caos y destrucción en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Esta ley produce caos y destrucción. ¿Sabe qué? ¿Por qué produce caos? Porque esta ley, que es el pecado, la desobediencia, pervierte el orden establecido por Dios. Dios estableció un orden. Vamos a un ejemplo sencillito. El matrimonio, hombre y mujer, ¿sí? ¿Qué caos y destrucción hay ahorita? El movimiento LGTB. Un desorden. Eso es caos y destrucción. Y usted sabe la desintegración que eso está trayendo a la familia, los daños que está causando en la autoestima y todo lo demás para de contar. Entonces, siempre que obedezcamos esta ley, nuestro resultado va a ser caos y destrucción. Si en nuestra vida hay caos y destrucción, yo debo de... Sí. El que vive conforme a esta ley, ¿qué pasa? Se niega a obedecer a Dios. La ley no puede, porque la Biblia dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Usted se puede forzar, hermano. Usted se puede encerrar en un cuarto y cuando usted salga de ese cuarto, usted va a salir a pecar. No se puede sujetar. No pueden, y aunque quiera, no puede. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7 que quiere hacer el bien, pero que no lo puede ejecutar, sino que hace lo malo que no quiere hacer. Esa es la naturaleza humana. Ahora, hoy quiero que usted se pregunte lo siguiente. Con la cara ahí, por favor. Este es el mejor asistente que tengo. Ya sé que me voy a llevar. Gracias, Jonathan. Puedes sentarte. Dios te bendiga. De acuerdo a esto y esta secuencia, Romanos capítulo 8. Usted sabe cómo está su vida y usted sabe cómo está su vida espiritual, ¿sí? De acuerdo a esto, usted se puede preguntar, ¿quién me controla de todo eso? Según los resultados, ¿quién me está controlando? ¿Quién está rigiendo mi conducta? ¿A quién estoy obedeciendo más? Esto, hermanos, y de acuerdo a su vida, que usted sabe cómo es su vida, usted puede contestar estas preguntas.
Si la respuesta es positiva, perfecto, vamos a seguir construyendo esa identidad de hijo. Si la respuesta es negativa, hermano, sencillo, busquemos la ayuda de Dios. Vamos a acercarnos confiadamente y buscarlo de todo corazón. ¿Qué dije al principio? Que buscar de todo corazón es buscarlo cuando usted está dispuesto a cambiar. ¿Sabes que a Dios no lo impresiona los sentimientos humanos? No. Dios, cuánto te amo. Usted puede llorar, hermano, y reventarse llorando, y llorar y pelarse las rodillas si usted quiere. A Dios eso no le impresiona. Señor, pero si yo hice 7 días de ayuno y 7 días de vigilia y construí el mejor templo para ti. ¿Sabe qué impresiona a Dios? Cuando Dios dice, la palabra de Dios dice, el que ama a Dios, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos. A Dios lo impresiona la obediencia, hermano. Eso sí impresiona a Dios. Eso sí lo impresiona en el sentido que su vida va a tener sentido, hermano. Y usted va a tener esa identidad de hijo y va a andar de sentirse huérfano, sino parte de esa familia. Si quiere se pone de pie y me acompañan en esta lectura y finalizo con lo siguiente. Sé que estuvieron bastante sentados, perdóneme. Sé que muchos estuvieron preocupados por la hora. Para mí es normal. En mi iglesia se dan 2 enseñanzas, una tras otra. Le dan cafecito, claro, y almuerzo al final, pero hay 2 enseñanzas. Y yo estoy acostumbrada a abundar en la palabra y perdónenme por eso. Quiero resaltar lo siguiente. ¿Se acuerda que le dije al inicio, y quiero que usted tenga presente, la falta de identidad en la persona, en el cristiano, que es ese sentimiento de orfandad, que es ese vínculo roto, viene por la falta de obediencia? Presta atención. La falta de identidad viene por la falta de obediencia. O sea, si usted hoy se examina y dice, en algún punto de mi vida me siento en orfandad, siento que hay un vínculo roto, siento que me falta identidad. Si usted piensa, si usted sabe, el Espíritu Santo hoy le está redarguyendo eso, entienda lo siguiente: la falta de identidad viene por la falta de obediencia. No hay para dónde más buscar. Sencillo, hermano, esa es la verdad. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Acérquese a Dios y usted verá lo que Dios puede hacer. No es igual estar cerca que estar presente. No es lo mismo. Usted puede venir aquí todos los domingos y de lunes a viernes si usted quiere y puede estar aquí. Y puede saber que Dios es Dios y que Dios creó y todo lo demás y que envió a Jesucristo. Perfecto. Pero si usted no está cerca, usted no está presente, perdón, solamente está cerca. Es decir, si usted no tiene esa identidad de hijo, de nada va a servir el conocimiento que usted tiene. Va a seguir siendo la misma persona y el mismo cristiano resabiado de toda la vida. No va a haber cambio, hermanos. Porque no es lo mismo estar cerca que estar presente. Usted puede estar sentado ahí donde usted está, jovencita. Y su entendimiento puede estar en la China o en Pekín. Usted está cerca, pero no está presente. Si yo no vengo a esta casa, o las veces que me acerco, con un corazón sincero, que es un corazón dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a cambiar y a entender que tenemos cosas, que hay una identidad que se tiene que formar. Por eso es que nos sentimos a veces como estamos y a veces luchamos y sentimos que nos estamos ahogando y que no llegamos a ningún lugar, porque hay una identidad que falta por formarse. Y quiero finalizar leyendo, cuando hablamos de orfandad, dijimos que orfandad, quiero recalcárselo, es un vínculo roto, es un sentimiento de no pertenecer, es una falta de identidad, es una presencia ausente. Y finalizo leyendo Gálatas capítulo 5. Por eso le digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo.
porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Esto es TLA. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Ahora, recuerden que dijimos que la ley, ahí está, la que produce muerte, ella trae caos y destrucción. Miren lo que dice aquí. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles. Dígame usted si estas conductas no traen caos, destrucción. Préstese un momentico, 3 minutos los va a tener parados. Sé que tuvieron mucho tiempo sentado. Dice, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, y eso incluye al esposo y la esposa, no creo que solamente al vecino. Ajá. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. ¿Usted cree que estas conductas no traen caos y destrucción a su vida? ¿Qué trae? Caos y destrucción. Ahora, en cambio, recuerde que la ley produce vida y paz. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Usted cree que viviendo así, hermano, así sea hasta con la suegra suya? Cuando nosotros tomamos de ese amor de Dios para soportar, para poder pasar por alto la ofensa, para poder reconocer, hermano, que a veces las reacciones de nuestros cónyuges es culpa de nuestras malas conductas, que a veces las reacciones de nuestros hijos es culpa de nuestras malas actitudes y malas conductas, y que a veces las reacciones de nuestros padres a los hijos es culpa de las malas conductas que nosotros tenemos. Dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz, en su cruz, nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. ¿Usted cree que viviendo así no tenemos paz y seguridad? Identidad, hermano, identidad de hijo. ¿Cómo se forma la identidad? Por el Espíritu y por la obediencia. La falta de identidad es la falta de obediencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, porque tu palabra es ese alimento, Señor, porque tu palabra es esa ley y el Espíritu que produce vida, Señor, y que produce paz. ¿Cómo necesitamos tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento? Señor, ayúdanos a tener paz en medio de las dificultades. Ayúdanos a tener paz en medio de las adversidades, Señor. A tener paz en medio de la incertidumbre, Dios, en nuestras vidas. Hoy clamo por tu pueblo, Señor, para que todo sentimiento de orfandad, Señor, hoy por el Espíritu Santo de Dios, sea abierto su entendimiento para que pueda entender cómo va a formar su identidad de hijo, para que Satanás no le gane ventaja, para que el enemigo no lo haga caer una y otra vez, Señor. Fortalece a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Yo no los conozco, pero tú los conoces. Tú los amas, Señor, porque tú los has traído. Tú los quieres sanar, los quieres restaurar y quieres hacerle participar de las bendiciones que están en Cristo Jesús para cada uno de los que están aquí.
Te pido, Dios del cielo, por tu Espíritu Santo, que abras el entendimiento de tu pueblo para poder obedecer la ley y que el poder del Espíritu Santo resucite al que no ha resucitado, Señor. Que lo haga sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús y entender que no hay nada mejor fuera de tu presencia y que tu palabra, Señor, es nuestro alimento y que tu palabra, la obediencia de tus mandamientos, es nuestra seguridad.